cortante en dos direcciones en la columna interior. Aquí se los acabo de compartir. Falta el cortante en la columna exterior. Ayer nos quedamos en que la columna interior el cortante no pasaba, por lo tanto habría que reforzar, aumentar el peralte, reforzar, aumentar el espesor de la losa completo o aumentar el espesor en una zona que es el ábaco, o reforzar la cortante o considerar capitel en la columna, etcétera. Vimos varias opciones, ¿verdad? Por aquí están 5 opciones. Refuerzo por cortante, aumentar el espesor de la losa, aumentar F'C y colocar ábaco de mayor espesor que la losa y colocar capitel en la columna. Ampliar la columna, pues en la parte superior. Y la revisión del cortante en la columna de borde, en la columna exterior, ¿verdad? Ya ayer lo habíamos visto, ¿no? Que las dimensiones de la zona de cortante o sección de cortante es C1 más D en 2. Dijimos que son D en 2 a partir del paño de la columna, son D en 2 para todos los lados. Más que aquí del lado izquierdo, pues no hay losa, por lo tanto la sección de corte se interrumpe aquí, ¿verdad? Entonces se forma una sección de corte en forma de U, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido sería, a lo cual le llamamos B1, sería C1 más D en 2, que nos da 51 centímetros, y en el otro sentido C2 más D, 62 centímetros, ¿verdad? Considerando la D de 22 centímetros, ¿no? El área tributaria, aquí les decía que sí consideré de la columna hacia la izquierda 20 centímetros, por lo tanto sería 425, la mitad de 850, 425 más punto 20 sería 445. O sea, consideré toda el área, ¿no? A diferencia del ejercicio acá del libro, que considero a eje nada más. Aquí le consideré toda el área. Y realmente debería ser así, toda el área, porque aquí hay losa y hay carga, obviamente. Bueno, el momento desequilibrado, el momento en el borde, en la losa que ya habíamos calculado, punto 26 de M0, que nos dio de 22.663. Ese es el momento desequilibrado, es el momento que se va a transmitir de la losa a la columna. Para saber qué parte se va a transmitir, qué parte de este momento se va a transmitir por flexión y la parte que se va a transmitir por cortante, calculamos gamma F, ¿verdad? Que es esta fórmula, 1 entre 1 más 2 tercios de raíz de B1 entre B2. Aquí está la distancia B1 de 51 y B2 de 62. Nos da un gamma F de 0.62. Prácticamente siempre nos va a dar este gamma F cuando la columna sea cuadrada en columna de borde, decíamos ayer, y gamma V 0.38, ¿verdad? La diferencia de 1 menos gamma F, perdón. 1 menos gamma F. El momento que se transmite por flexión en el ancho que dice la CI, 1.5 veces H a cada lado de la columna, nos da 115. Con este ancho calculamos, con el momento calculamos qué refuerzo nos pide, ¿verdad? Y nos pide número 4 a cada 8 centímetros o número 5 a cada 13 centímetros. En nuestro ejercicio traíamos número 8 a cada 18, dijimos. Aquí, ¿verdad? Número 8 a cada 18. No lo tengo aquí, pero lo tengo en el AutoCAD. De hecho, lo voy a abrir porque lo vamos a requerir. Déjeme, lo voy a ir abriendo porque lo vamos a requerir para la losa aligerada que la vamos a ver enseguida. Bueno, me regreso mientras se abre. Entonces aquí dijimos ayer colocar en una franja de 1.15, colocar varilla número 5 a cada 13, en el resto colocar varilla número 4 a cada 18, ¿verdad? La que ya habíamos calculado, ¿no? A ver, permítame tantito, me están tocando aquí en la oficina, permítame.
A ver, perdón, ya estoy aquí de regreso. Bueno, entonces es colocar varilla número 5 cada 13. Acuérdense, esta varilla va en la parte superior, ¿verdad? Es momento negativo, va en la parte superior. Entonces varilla número 5 cada 13, en 1.15 y el resto número 4 cada 18. Habría que detallarlo muy adecuadamente, ¿no? En el plano, para que quede bien claro, ¿no? El refuerzo. Bueno, ahora el cortante por penetración, o sea, la parte de momento que se transmite por cortante es 0.38, la diferencia de, o sea, gamma V que ya habíamos determinado, ¿verdad? Gamma V aquí está. Las determinamos aquí anteriormente, aquí está, gamma V, 0.38. Entonces, el momento que se transmite por cortante sería gamma V por MSC, 8616, ¿verdad? Kilos metro. El cortante sería, la fuerza cortante es el área tributaria, que dijimos que es 445 por 775, nos da 34.49. El área tributaria por la carga nos da el cortante que se va a transmitir de la losa a la columna de 47.317. Con el momento y el cortante revisamos los esfuerzos. Para ello necesitamos calcular la C y la J, ¿verdad? Ok. El área de corte, AC, es B0 por D, y B0 es el perímetro del área de corte, que son 2 veces B1, es una U, ¿verdad? Dijimos, 2 veces B1 más B2. Aquí nos da 164 centímetros, el perímetro multiplicado por la D me da el área de corte, o cortante, 3.608 centímetros cuadrados. Y el cortante, habría que calcular la C. Dijimos que en esta columna de borde, la J sobre C, ya viene una fórmula, y J sobre C prima. La C y la C prima se calculan con estas fórmulas que dijimos que la C prima se mide a partir de la, aquí lo dibujé, aquí está, la C prima a partir del borde de la losa y la C a partir de la sección interior de corte, ¿verdad? Se mide la C y la C prima. Es el centroide del área de corte. El centroide del área de corte. ¿Por qué? Porque está asimétrico. Aquí más o menos la línea pareciera que estuviera en el centro de estas dos líneas, pero no es cierto, ¿verdad? La C y la C prima, bueno, está fuera de escala. La C nos da la C por momentos estáticos de área nos daría 15.86, ¿verdad? La mitad de la columna nos da 20, el eje de la columna sería 20, o sea, la C es un poquito menos de la mitad de la columna, y la C' 35.14, ¿ok? O sea, está más desfasada del eje de la columna. Acuérdense que la columna, la distancia es B1 sería 51 centímetros, ¿no? O sea, la suma de estas dos sería B1, ¿verdad? La suma de C y C'. Que al calcular una podemos calcular la otra por diferencias. 51 menos 15.86 nos daría la otra. Pero ahí tenemos las fórmulas para ambas y la suma debe dar lo mismo. La C'. Sí, la C' es el mayor valor, ¿verdad? C' es el mayor valor, o sea, debe estar más a la derecha. Aquí está, C' 35.14. Es obvio, ¿no? Es el mayor valor, la C'. Y la J sobre C sería, con toda esta fórmula, sustituyendo valores, nos da 71.157 centímetros cúbicos. Y J sobre C', nos sirve J sobre C para un lado y J sobre C' para el otro lado, la otra sección de corte. ¿Sí? Las dos se deben de calcular porque es asimétrico.
¿Ok? A ver, permítanme tantito. Ya, perdón, aquí estoy de nuevo. Les doy aquí un break, ¿eh? No, es que estaba aquí con mi hermano que me ayuda aquí en la oficina viendo unos pendientes. Bueno, volviendo al ejercicio. De hecho, déjeme ver, le estaba cargando un archivo de unas fotos que les tomé a un librito que tengo desde... Híjole, está tardándose esto. Estoy generando un archivo de unas fotos de un libro que tengo, la verdad, desde que fui estudiante, pero son las mismas fórmulas, estas formulitas para calcular la J y la C. Eso no tiene que ver nada con los reglamentos. Esto es como la inercia, el centroide, eso desde siempre ha sido, ¿no? Las fórmulas para calcular pues áreas, no sé, propiedades geométricas, igual esto. Entonces en ese librito vienen muy claro las imágenes y las fórmulas. Y de ahí las obtuve, de hecho, esas fórmulas, ¿sí? Para no andar calculando, ¿no? La J entre C. Que se puede, para que lo entiendan, ¿verdad? Pues básicamente es la sección la sección de corte, ¿verdad? Y en función de las dimensiones de la sección de corte, y pues es como una inercia, ¿no? Pero se los voy a compartir, nomás que todavía se está tardando aquí. Se está tardando un poquito la carga. Bueno, como quiera. Es que ahorita que se termine de cargar, se los abro para mostrárselo, ¿no? Y ver cómo queda un poquito más claro. Y sobre todo las fórmulas ahí vienen, ¿no? Bueno, entonces, J sobre C es para calcular el esfuerzo cortante. Si nos ubicamos en la imagen, en la figurita anterior, aquí está. La C es para calcular el cortante en esta sección, ¿verdad? En estos puntos. Le podemos llamar A, B, C y D si quieren, ¿verdad? Y entonces aquí en los puntos C y D sería con J entre C. Y para A y B sería con J entre C', o sea, los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Para esos nos sirven J entre C y J entre C'. ¿Por qué? Porque es asimétrico. A diferencia del anterior, en una columna interior, pues al ser simétrico, la C y C' son iguales. De manera que es lo mismo, se calcula una vez. Y aquí no, aquí lo hicimos J entre C y J entre C'. Nos dan diferentes valores. Aquí están las fórmulas. ¿Okay? Aquí lo hago. J entre C nos da 71.157 y J entre C' nos da 32.115 centímetros cúbicos, porque son J son centímetros cuartos entre la C, que es una distancia, se dan centímetros cúbicos. Esto es como si fuera el módulo de sección S, que es I sobre C. Bueno, aquí ya le puse, ¿vale? Aquí le puse nombres, ¿verdad? Hace rato le dije que era A y B, no, aquí más bien es A, B, C y D. Entonces los esfuerzos en A y B serían iguales,
y los esfuerzos en C y D serían iguales. Y va variando desde D a A, pues, linealmente, ¿no? Desde un mínimo a un máximo. El momento aquí está en favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? El momento que le provoca la losa a la columna. Entonces, el esfuerzo cortante, pues aquí estaría, ¿no? Aquí un esfuerzo máximo de este lado, ¿no? Los esfuerzos por flexión, ¿verdad? Los esfuerzos por el momento. JVMSC entre J entre C', y acá sería gamma, perdón, gamma MSC, perdón, entre JC. O sea, aquí le digo que es J entre C, y acá es J entre C'. Bueno, sustituyendo valores, sería, o sea, la fórmula general sería BU. Bueno, aquí no se puede ponerle más o menos. En un lado se suman, que es J entre C. Del lado, en la sección de A a B, se va a sumar los esfuerzos, ¿verdad? Porque tenemos la fuerza cortante y el momento que también va en el mismo sentido, la fuerza cortante. Entonces se suman. Y en los puntos de C y D se van a restar. La fuerza cortante va hacia abajo y el esfuerzo cortante debido a la fuerza va hacia abajo y debido al momento va hacia arriba. ¿Ok? Entonces se restan. Aquí se dibujaron sentidos contrarios, ¿no? Con signos contrarios, positivo y negativo. Pero es lo mismo, nomás la cosa es que se entienda. Entonces la fuerza cortante entre el área más, en donde se suman, ¿verdad? Sería aquí. Más el momento, gamma V, MSC, perdón, entre J entre C. ¿Verdad? Una nos da 13.11 y la otra nos da 12.11, 25.22. El esfuerzo actuante. Y del otro punto, este sería de A a B, ¿verdad? Aquí está indicado de A a B. Y de C a D, pues se resta, pero con J entre C', la diferencia, ¿verdad? Todo lo demás es igual. Entonces acá se restan y nos da menos 13.22. O sea, aquí nos da negativo y acá nos da positivo. O sea, y se invierten los signos. Ya la suma de los dos efectos. Esto es debido a la fuerza cortante y esto es debido al momento desequilibrado. Aquí sí influye mucho el momento desequilibrado. El esfuerzo debido al momento influye mucho. En el caso anterior prácticamente no afectaba tanto, ¿verdad? En el caso anterior nos dio aquí el momento no influía tanto, 1.5 de esfuerzo, o sea, no es nada, 1.5. Y que es igual porque es simétrica la sección, ¿verdad? Nos daba igual de un lado y del otro. ¿Sí? Sí, 1.5 y este 16.56. O sea, el momento no impactaba tanto como en la columna de borde. En la columna de borde creo que es hasta mayor el momento, el esfuerzo debido al momento, ¿verdad? Aquí están, es mayor que el esfuerzo debido a la fuerza cortante. O sea, el momento influye mucho, es este. Entonces la suma sería 13.72 y 25.22. Obviamente el mayor es el que se revisa. El esfuerzo máximo sería 25.22 kilos por centímetro cuadrado. Ahora evaluamos el esfuerzo cortante resistente con las fórmulas, las mismas fórmulas, eran tres fórmulas. 1.1 lambda raíz de F', que nos da 17.39. El otro es 0.53 lambda, que multiplica a 1 más 2 entre beta, raíz de F', y beta es 1, porque es la relación del lado largo al lado corto de la columna, de las dimensiones de la columna. Entonces nos daría 1, y esto nos da 2 entre 1 más 1, 3, nos da 25.14. No rige, ¿verdad? De hecho, ya habíamos dicho que normalmente rige el primero.
Y el último es 0.27 lambda, que multiplica 2 más alfa S por D raíz de F' C. Alfa S era 40 para columna interior, 30 para columna de borde y 20 para columnas esquina, ¿verdad? Aquí está, 30 por la D, o sea, son 22, 25.72, prácticamente igual que el entonces, el primero, que es el dije 17.39 multiplicado por phi nos da 3, obviamente 25. Normalmente aquí nos pide cosa más gruesa, ¿ok? O hay que reforzar por cortante. ¿Alguna duda? Estoy viendo si ya se cargó el archivo que les decía, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas? Bueno, pues no dice nada, espero que no haya dudas. Estoy esperando que se cargue para mostrarles. Desafortunadamente se tarda bastante en subir. Depende de qué tan pesados sean los archivos. Otras veces la carga mucho más rápido. Déjame lo hago de nuevo. A veces volviendo a empezar se logra que sea más rápido. Bueno, mientras le avanzamos. Entonces, básicamente, el diseño de losas en dos direcciones, pues es la parte de diseño por flexión que ya vimos, que en el caso de losas sólidas, pues es relativamente sencillo dividirla en franjas, ¿verdad? En un sentido, en el otro, y o sea, tomar una franja de losa, una franja grande de losa, dividirla en franjas de columna y franjas centrales, y repartir los momentos M0 en cada una de esas franjas, y con ellos, con esos momentos, diseñar el esfuerzo, ¿verdad? A ver, déjenme, a ver, mientras se carga, a ver si deja que me tomo. Ya, era una llamada. Quiero, antes de avanzar este archivo, pero pues no carga, a ver si logra cargarse. Entonces le decía que básicamente el diseño por flexión de ese tipo de losas es muy sencillo, ¿verdad? Pues hay que diseñar cada una de las franjas, detallarlas. Ya vimos la longitud de las varillas a partir de los paños de columnas, pues vienen como una receta, ¿no? Ya ahí en el ACI, ¿verdad? Que son .30 a cada lado en la franja de columnas, das .30 de LN, es la longitud de la varilla, y ya le sumamos la mitad de la columna para sacar la distancia al eje, ¿verdad? Y luego hacemos la revisión por cortante en una dirección y la revisión por cortante en las direcciones. Aquí en las dos direcciones, pues convendría
tomar en un sentido y en el que debe ser más crítico en el lado largo. Es los casos que estamos analizando o revisando, ¿no? Entonces, pues explico luego cómo se hace el diseño del refuerzo por cortante de esta losa, ¿no? Si como no, entonces más conveniente es quizás, lo más conveniente quizás sea por cortante, que fue la primera opción, de hecho, que coloco aquí, ¿verdad? ¿En qué se está trabajando? Refuerzo por cortante, ¿no? Que ya se calculó, pero básicamente calcularía el refuerzo requerido por cortante. La opción, pues, creo yo, menos adecuada, porque es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de F'C, de manera que al incrementarla, no incremento en gran proporción la resistencia. Entonces, no, yo creo que esta opción sería la menos viable, ¿no? Pues, tendría que ser toda la losa y no legal. A ver, ese mismo losa se aligera, o sea, esta losa aligerándola con casetones, o sea, ya hemos hablado de las aligerantes, ¿verdad? Como está hablando en dos direcciones, habría que ver qué nos conviene desde el punto de vista de costos, si usar fijos, o sea, permanentes que se queden ahí como el barro bloco o hielo seco, o usar algún aligerante removible, algún casetón removible. Ya esa evaluación se hace, pues ya es cuestión de costeño, básicamente, ¿no? Pero ya la decisión de cuál aligerante usar, pues ya sería un ejercicio de costos o de común acuerdo con el cliente, constructor o desarrollador o arquitecto, no sé, ¿verdad? Otro factor que tomar en cuenta para ver si usamos uno u otro tipo son los acabados. Por ejemplo, el arquitecto igualmente es el que construye. En los estacionamientos no hay problema. En el estacionamiento podemos usar casetón removible y quedan ahí los huecos, porque pues, no hay problema, es estacionamiento, a nadie le afecta a la vista que estén ahí los huecos de los aligerantes. En cambio, ya en los departamentos, a diferencia o a reserva de que vayan a meter plafones, pues en los departamentos hacia arriba, cuando son edificios de departamentos u oficinas, muchas veces la arquitecto dice, no, yo quiero poner el acabado directo a la losa, entonces ahí dice, póngale otro tipo de aligerante, ¿no? O sea, como barro block, de manera que no batallen con los acabados, como ya hemos comentado, ¿no? Las ventajas y desventajas. Entonces, ese sería un factor determinante, ¿verdad? Algo fibelosa, una aligerada con casetones movibles de fibra de vidrio, y las otras con casetón fijo, o que pudiera ser un barro. Bueno, en este caso en particular esta losa yo la con barro block. No, déjenme. Voy a abrir el archivo en AutoCAD, el de las losas en dos direcciones. El mismo que ya vimos, donde resolvimos el mismo archivo, en él viene el otro. Esa, a ver, les voy a compartir el AutoCAD.
Se sigue cargando aquí el archivo Chihuahua. Bueno, voy a dejar de compartirles el ejemplo en PDF y ahora les voy a compartir el AutoCAD. Bueno, antes mejor, déjame ver lo del ACI, lo concerniente del ACI respecto a losas en dos direcciones aligeradas. A ver si viene el capítulo. Básicamente, el dimensionamiento en dos direcciones, prácticamente yo uso los mismos criterios, las dos direcciones. Si hacemos cosas en una dirección, decíamos que las nervaduras, la separación entre nervaduras no fuera mayor de 75 centímetros, ¿verdad? El patín también lo limitaba a 4 o 5 centímetros, o la distancia entre nervaduras entre 12, o sea, un doceavo del libre. ¿Sí? No, eso, que cumpliéramos con esos requisitos. Estoy aquí buscando a ver si viene algo respecto a losas aligeradas Aquí está. Sistema reticular de Vigueta se refiere a nervaduras en dos direcciones. Dice, la construcción reticular de viguetas no preforzadas en dos direcciones consiste en una combinación monolítica de nervaduras, ¿verdad? Son nervaduras regularmente espaciadas y una losa colocada en la parte superior, diseñada para actuar en dos direcciones ortogonales. El ancho de la nervadura no debe ser menor de 10 centímetros. O sea, es lo mismo que decíamos, ¿verdad? Como lo hace en una dirección. La altura de la nervadura no debe ser mayor de 3.5 veces su ancho. O sea, todo esto viene en nuestra segunda dirección, el capítulo 9. El capítulo 9, 9.8, si no mal recuerdo. ¿Ok? La separación libre entre nervaduras no debe exceder 75 centímetros. Fíjense, y me ha tocado ver muchos edificios que tienen casetones muy grandes, casetones jumbos que le llaman, estrictamente no cumple con esto, ¿verdad? Dice que cualquier losa, por aquí lo debe de decir, cualquier losa que no cumpla con esto se debe diseñar como una losa sobre vigas. El patín de la losa como una losita sólida apoyada sobre vigas que serían las nervaduras, ¿verdad? Igual que para losas aligeradas, aquí se permite tomar el cortante, la resistencia del cortante por el concreto, un 10% más. 1.1 veces que el valor calculado en 22.5, o sea, un 10% más que el calculado, que era 0.53 raíz de prima C por BWD. Esto es VC. Todo esto es igual la losa en una dirección, ¿verdad? Aquí está el espesor del patín, ¿verdad? Sobre los aligerantes, no debe ser menor de un doceavo de la estancia libre entre nervaduras, ni menor que 4 centímetros. Exactamente igual que en una dirección, todo esto es lo que ya vimos. Aquí lo que decía, cuando se utilizan encofrados removibles, ¿verdad? Como son los casetones removibles, aquí llaman encofrado en algunas otras países se refieren a la cimbra. Entonces se da cuenta que el encofrado en la casetón sería como una cimbra. ¿Sí? Que no cumplan con lo anterior, el espesor de la losa superior no debe ser menor de un doceavo de la distancia libre entre nervaduras, ni de 5 centímetros. O sea, prácticamente en losas con casetones removibles estás obligado a manejar 5 centímetros de espesor de patín, ¿verdad? Lo que va sobre la aligerante. Bueno, entonces aquí está. O sea, básicamente es eso el planteamiento, el criterio para una losa aligerada en dos direcciones. En los ábacos, si se acuerdan, me voy más atrás aquí, la dimensión de los ábacos venía por aquí. Ya lo habíamos visto, decía que era una sexta parte del
del claro hacia ambos lados de la columna. Es lo que se toma como abaco. A ver si lo encuentro, pero ya lo habíamos visto, ¿eh? Según yo me estaba yendo más para atrás y me estaba yendo más para adelante. Pero no me tardo, no me tardo. Aquí está. Los ábacos en las losas no procesadas usados para reducir el espesor mínimo requerido de acuerdo con... El ábaco debe proyectarse en la losa al menos una cuarta parte del espesor de la losa, o sea, lo que sobresale hacia abajo. El ábaco debe extenderse, aquí está. El ábaco debe extenderse en cada dirección desde la línea central del apoyo, o sea, de la columna, desde el eje de la columna, a una distancia no menor a una sexta parte de la longitud del claro medida a centro de los apoyos en esa dirección. O sea, está muy sencillo entenderlo. Es una sexta parte hacia cada lado del claro. Ese es el ábaco. Entonces, en losas aligeradas, te los voy a compartir ahora sí aquí. Ya, eso es todo lo del lo de la CI. Voy a compartir aquí el AutoCAD. No me aparece el AutoCAD como tal. A ver, vamos a ver. Bueno, creo que voy a compartir toda la pantalla. Todo lo que yo vea aquí, ustedes lo van a ver. A ver, nomás me van indicando si así es. Si ya ven aquí el AutoCAD. Sí, Ángel, ya vemos el AutoCAD. Ok. Bueno, en la misma losa, exactamente la misma losa. 850 de claro entre ejes, 775 en el otro sentido, columnas de 40 por 40. Esta misma losa que la habíamos resuelto, aquí está resuelta como sólida. Ahora acá está resuelta como aligerada. Aquí lo primero que hay que hacer, lo voy a explicar acá abajo. Como es lo mismo, los tableros son similares, pero aquí ya le puse más datos, ¿verdad? Los tableros, los módulos, perdón, los tableros son los mismos, pero los módulos de aligerante, que son los cuadritos estos de aligerante, los puse de 60 por 60. Está pensado en una losa aligerada con barro blocks, ¿ok? Si quisiéramos ver aquí las piecitas de barro block, no las dibujé. No las dibujé, pero bueno, miren, está muy sencillo aquí dibujarlas. Las piecitas de barro block miden 30 por 20. O sea, pudiéramos hacer este arreglo de las piezas de barro block. Si queremos ver las piezas, serían esas. Voy a poner... No sé por qué me oculta aquí las herramientas, pero bueno. Ahí están las piezas de barro block. O sea, son 6 piezas por módulo. O sea, 60 por 60 los módulos. ¿Y por qué 60 por 60? Pues para cumplir con la CI. O sea, nos dice que no mayor de 75. Aunque cuando usen casetones más grandes, pues tendrían que aumentar el patín de concreto, ¿verdad? Y diseñar la losa como un sistema de vigas y losas. Eso dice la CI.
Aquí estamos partiendo de esto, ¿no? Los casetones de fibra de vidrio, el casetón de fibra de vidrio convencional, o sea, el estándar que se usa en la práctica en la construcción, mide en la base 63.5. Eso es algo, a ver si lo encuentro por aquí en el internet, ¿verdad? Mide 63.5. Pudiéramos hacer aquí un arreglo con casetones de fibra de vidrio, y pues sería 63.5 y ver qué anchos de nervaduras dejamos, pero ese ancho de nervadura sería en la base, ¿verdad? Porque el casetón de fibra de vidrio va variando la pared vertical va variando, de manera que la nervadura también va a variar, va a tener un ancho en la base y un ancho en la parte superior. A ver si por aquí encontramos un casetón de fibra de vidrio. Vamos a poner aquí casetón. Para ver las dimensiones medidas por aquí viene, ¿verdad? A ver si en imágenes me muestra por ahí las medidas. No sé si si ven mi pantalla, ¿verdad? Yo la compartí toda. Creo que Sí, sí. que sí estamos viendo. Ok. Por aquí deben estar las medidas del casetón. Pero mide 3.5 en la base y no se alcanzan a ver aquí. No se alcanzan a ver. Aquí más o menos, 63.5 en la base. Aquí está una foto, ¿eh? Pero mide 63.5 en la base y varía hacia arriba, ¿verdad? O sea, se va reduciendo. Bueno, aquí ya me mandó al Mercado Libre. No quiero comprar, quiero ver medidas, pero bueno. Esto es muy variado, ¿no? Hay unos alargados, híjole, hay tanta variedad de esto que... Los típicos como la losa del instituto son casetones cuadrados y miden 63.5. Creo que aquí se ve mejor, mira, aquí está. Sí, ya se ve mejor, aquí está, ¿verdad? 63.5. Esta imagen se ve mucho mejor. Y entonces aquí habría que ver, como les digo, qué conviene. Esa distribución de casetones es la primera parte, como lo vimos en losas aligeradas, ¿verdad? En una dirección. Aquí está, ¿verdad? Y obviamente la altura va variando en función del espesor de la losa que vayamos a manejar, ¿verdad? Ok. O sea, 35 centímetros aquí. Medida ancho exterior. Aquí está esta es la medida exterior, pero de todo el casetón, ¿verdad? Tiene una cejita. Tiene una cejita con el cual se sienta y le sirve para esto, para que no se, al momento con la presión del concreto no se cierre, ¿verdad? Esta cejita le sirve como un refuerzo, no se vaya a doblar aquí, ¿no? En esta parte. Entonces prácticamente una cejita y luego la otra a veces se juntan, un casetón con el otro, ¿no? Mide 73.5, o sea, mide 5 centímetros más. Si manejáramos 10 centímetros en la base, prácticamente se juntarían este casetón con el que sigue, ¿verdad? Y hacia arriba, aquí se ve medio la pared vertical, pero no es cierto, la pared sí está ligeramente inclinada. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Entonces, si quisiéramos usar ese casetón, pues hacemos este arreglo. De hecho, por ahí tengo losas resueltas con ese casetón, pero aquí lo hice de forma más sencilla, manejando módulos de 60 por 60 y nervaduras de 15 por 15. Ya habíamos dicho por qué, ¿no? Las nervaduras de 15 por 15 nos dan un pues buenos resultados, digamos así, ¿no? El 15 centímetros de nervaduras
para las varillas, para cualquier cosa. De hecho, aquí en este tipo de losas no se recomienda que las instalaciones vayan por la losa, ¿verdad? Porque en el caso de losa en una dirección, aprovechábamos por ahí las nervaduras de temperatura, las nervaduras perpendiculares, por ahí alojar quizás las instalaciones o paralelos a las nervaduras de carga, llamémoslas así, las nervaduras principales, pero aquí todas las nervaduras son principales. Imagínense que se me ocurra pasar un tubo por aquí, pues se da cuenta que voy a atravesar todas las nervaduras. Igual por el otro lado. Entonces aquí, en ese tipo de losas, pensar en alojar las instalaciones no es lo mejor, definitivamente, ¿no? Yo es más, prácticamente estaría prohibido, diríamos así, ¿no? Alojar las instalaciones, sobre todo en lo sanitario, ¿no? En un tubo de 2 o de 4 pulgadas, pues claro que no. Entonces prácticamente estas losas en dos direcciones se van limpias, ¿eh? Se van limpias, no llevan eh, instalaciones dentro de la losa. Mejor aquí le voy a silenciar aquí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este arreglo? Pues muy sencillo, o sea, igual que lo hicimos en la otra losa, de centro a centro de columnas, o sea, agarramos, dibujamos nuestros casetones de 60 por 60, yo los separé aquí a 15 centímetros, lo puedo dibujar, ¿verdad? Y cuántos caben, y de aquí, ¿verdad? Centrándolos respecto a los ejes, pues me quedan distancias entre el último casetón y el eje de 20 centímetros, aquí 20 centímetros, coincidió. Y es más, pues ahora sí que mañosamente yo manejé 850 para que nos dé este arreglo. En un proyecto real, pudiera ser que no nos dé completo, ¿verdad? Pues también se manejan, este casetón o uno de esos casetones lo pudieran hacer de cualquier otro ancho. Nosotros manejamos aquí 60 por 60, pero igual si ustedes quieren un ancho de 30, o sea, medio casetón, pues sería esto. Y tranquilamente lo pueden resolver, ¿verdad? Imagínense que esto midiera menos, pues aquí uno de estos casetones los ponen como la mitad, o alguna otra medida. Entonces, ya depende de la distancia entre ejes que tengamos, ¿verdad? De aquí hasta acá. Aquí quedaron 20 centímetros entre el casetón y el eje. De manera que la nervadura que nos queda en el eje de columnas es de 40 centímetros. Nos quedó a todo dar, ¿no? Aquí, 40 centímetros. Esta otra quedó igual, del mismo ancho de la columna. No es una obligación. Esta nervadura, he visto muchas losas que la dejan igual que estas nervaduras, ¿eh? No hay una obligación. A mí en lo particular sí me gusta manejar esta nervadura más ancha porque ahí alojo el refuerzo por cortante que ya platicábamos en el ejercicio anterior, ¿no? Aquí podemos colocar varillas y esto dimensionarlo como una viga. Esto quedaría como una viga, esto como una viga, y ahí le pongo refuerzos a esa viga, le pongo estribos para que resistan el esfuerzo cortante y le ayuda al refuerzo cortante por penetración, ¿verdad? Entonces, pues es bueno dejar esta nervadura más ancha. A mí, en lo particular, sí, como criterio, nosotros en nuestros proyectos siempre dejamos esta nervadura más ancha. Les voy a mostrar, pero bueno, no ahorita. Yo lo que espero el próximo martes mostrarles una losa. Se los platico rápido. Una experiencia que me tocó de una losa de un edificio. Déjenme ver si ya se sigue cargando el Chihuahua. Yo quería mostrárselo hoy mismo. El archivo este. Un edificio allá en una colonia que se llama Carolco, para que se ubiquen en la carretera nacional por la altura de la Estanzuela y Valle Alto, donde está el H-E-B, una plaza comercial que está por ahí, el H-E-B de la Estanzuela le llaman, creo eso, hacia el lado de la sierra, del cerro, ¿verdad? Hacia el lado derecho de aquí para allá, de aquí hacia Santiago, ¿verdad? Del lado derecho, toda esa zona es un desarrollo residencial bastante interesante.
Sierra Alta, es la más grande, ¿no? Y todos los alrededores. Y por allá está un fraccionamiento que se llama Caroalco. Y ahí se pretende, creo que todavía no lo construyen, un edificio, o dos edificios paralelos de 4 pisos, que se me hizo raro, ni por cuestión de mercadotecnia, pero igual pues hicieron su estudio de mercado, ¿verdad? La gente que va a invertir en esos proyectos y pues plantearon un desarrollo de ese tipo, ¿no? Habitacional en departamentos en esa zona, como que no se me hace tan atractivo en esa zona, porque pues, para empezar no creo que sean tan baratos esos departamentos. Bueno, digo, comentario aparte, a mí pues me da igual, ¿no? El hecho es de que mi cliente, que es un ingeniero de ahí de la facultad, constructor, traía varios proyectos, entre ellos proyectos residenciales, proyectos, pues básicamente residencial es lo que más le entra a él, ¿no? Y este proyecto traía todo el proyecto, llamámoslo ejecutivo, ¿no? Todas las ingenierías, eléctrica, hidráulica y la ingeniería estructural la traía él todo. O sea, él andaba coordinando todo el proyecto, digamos. Y haciendo los cruces con la arquitectura y todo eso, ¿no? Y entonces contrató a un ingeniero, no voy a decir nombres para no quemar, un ingeniero, pues, lo voy a decir chilango, ¿eh? Chilango era ingeniero, porque es de allá que yo sepa, de por allá de la Ciudad de México, ¿no? O del Estado de México, no sé. Bueno, entonces el hecho es de que lo contrata y hace un proyecto, les voy a platicar el proyecto, ¿eh? Una losa, son 4 pisos. La primera losa, la losa de planta baja, el primer piso era un estacionamiento, o es un estacionamiento, así está proyectado, un estacionamiento, toda la planta baja. Y en la planta que sigue, ya salen los edificios. Todo el estacionamiento está techado, todo está techado, con losa de concreto aligerada en 2 direcciones, por eso es el comentario. Todo es losa en 2 direcciones. Y ya en una parte sale un edificio de 3 pisos y en otra parte sale otro edificio de 3 pisos. Y lo que queda en medio de esa losa, pues se va a usar como un área verde, áreas de jardín, ¿verdad? Como una terraza. Entonces, este ingeniero soluciona ese edificio con esa losa de planta baja con una losa ligera en 2 direcciones. Y de hecho por ahí lo tengo el proyecto. Nomás que me llevaría más tiempo en mostrárselos. Se los voy a mostrar más adelante porque tiene muchas deficiencias y por eso se viene el comentario. Entonces se resuelve con la losa de planta baja como una losa en 2 direcciones, a lo cual él le llama losa madre. Losa madre porque es una losa que recibe todas las cargas de los departamentos de arriba. ¿Por qué recibe todas las cargas de arriba? Porque no coinciden los ejes cargadores. Algunas columnas, esas columnas principales de este nivel no se proyectan hacia arriba como un edificio normal, sino que de ahí para arriba se proyectan columnas más esbeltas, porque muchas cargas de las losas superiores están sobre muros, que las losas superiores se resolvieron con losas de vigueta o bovedilla. Obviamente son en una dirección, apoyadas en muros y apoyadas en vigas planas. ¿Se acuerdan que comentamos que son las vigas planas? ¿Sí se acuerdan? Le llamamos vigas planas o también le llamamos ¿cómo? A ver. Las que van dentro de la losa, que no son aperaltadas, que sobresalen. Las que van dentro de la losa. Son integrales en la losa, es correcto, Carlos. Son integrales en la losa, o sea, llevan el mismo espesor de la losa. Pero fíjense, esta losa de vigueta o vedilla tenía un claro de alrededor de 6 metros, 6,10 de ese orden, la losa. Y este ingeniero, bueno, no, perdón, no la losa, perdón. Uno de los claros era de 6, más o menos 6 metros pasadito, y este ingeniero propuso unas vigas planas en ese claro, ¿sí? Para cargar las losas de vigueta o vedilla. Y obviamente, donde están esas vigas planas, obviamente, donde hay vigas, hay que colocar columnas. Pues es obvio, ¿no? Hay concentración de cargas. Yo no puedo llevar una viga a un muro directamente. Sería un error. Una viga que apoyada en un muro directo, pues no. O sea, es obvio que yo debo de llevarla a una columna y esa columna debe de transmitir su carga hacia abajo
hacia otras columnas o hacia vigas, algo, ¿no? Que debe resistir. Bueno, a lo que voy a lo siguiente. Dentro de los errores, o diría yo, horrores de solución que tenía este ingeniero, esta losa madre, al verla nada más y ver cómo estaba el armado, yo le dije a este ingeniero, mira, esto no jala. Al ingeniero, mi cliente, el constructor, digo, esto no jala. Y no, que por qué, digo, no, hombre, es una losa muy delgada, traía nervaduras de 10 centímetros de ancho, o sea, el mínimo, pero, y creo que traía una varilla de media en cada nervadura, una o dos en cada nervadura, y en los ejes de columna sí traía unas vigas más grandes. Y esa losa, para no hacer el cuento largo, esa losa no pasaba, ¿no? O sea, nosotros hicimos la revisión y no pasaba. Pero aquí el punto crítico fue el siguiente. Donde traíamos columnas de la losa, yo tomé el archivo porque me lo compartieron en los planos y sobrepuse las losas de arriba con la losa madre, la sobrepuse para ver los puntos de transmisión de carga de la losa superior a esta losa madre. Y oh, sorpresa, había puntos donde traíamos las columnas de la parte superior, traíamos las columnas y caían en la losa madre y caían, no les miento, les lo voy a indicar aquí. Imagínense que aquí cae una columna. Aquí cae una columna. Caían en casetones, pero por ningún lado. Y la verdad me dio pena. Este ingeniero fue a mi oficina y le mostré que estaba mal. Y dije, oiga, ingeniero, ¿cómo consideró esa transmisión de cargas de las losas superiores a la losa de aquí de madre, ¿no? Y me dice tranquilamente el ingeniero, digo, oiga, pues mire, por ejemplo, esta columna cae en casetón. Me dice, no hay problema, le quitamos el casetón. Y pues casi que me arriba y le digo, no, pero la carga concentrada, una carga acumulada de 3 niveles para arriba. ¿Sí? Ya se imaginarán la magnitud de esa carga. No estás hablando de una tonelada, estás hablando de una carga considerable. ¿A dónde se va a transmitir? Si yo le pongo aquí a esta nervadura, a esta y a esta. Pero cuando yo calcule esta losa, yo tendría que colocarle esa carga puntual. ¿Qué fue lo que hizo este ingeniero para el cálculo de esta losa? Sumó todas las cargas de los niveles superiores y la consideró como una carga distribuida uniforme. Porque a todo dar fuera, ¿no? Que a todo dar sería que así fuera, pero pues no se puede. O sea, ¿cómo esta carga concentrada la voy a distribuir uniforme? Ni para cuándo, ¿no? O sea, una carga concentrada es una carga concentrada. Claro, que si yo tengo una carga concentrada pequeñita, digo, bueno, pues a lo mejor se distribuye en un cierto ancho, para un lado y para el otro. Una carga, pues. Sí. Pero una carga que trae una magnitud considerable de mano arriba, si aquí caería mi carga, pues aquí yo tranquilamente, yo lo que hago es esto. Yo aquí le pongo una viga, esta viga, ¿verdad? Para poder resistir a esta carga puntual. Una viga de lado a lado, del espesor de la losa si ustedes quieren, pero una viga, y le elimino todos estos aligerantes. Esto es lo que yo haría. Ya estoy garantizando que esta carga puntual se le va a transmitir a la viga y por cortante y por fricción esta viga la va a transmitir a estas otras vigas, ¿verdad? Y que vaya a llegar de alguna manera a la columna. Eso fue uno de los detalles que yo encontré con este ingeniero. Digo, y por no decirles otros detalles, en las losas de vigueta, en la parte superior, creo que ya se los comenté. Ya no sé, me acuerdo si los comenté o no, pero traía una deficiencia, pero gacha, la verdad, gacha. ¿No? De hecho, ese mismo ingeniero le calculó a mi cliente, el constructor, otros proyectos, y dentro de ellos una casa, que fue el motivo por el cual llegó a mí. Yo ya lo conocía a este ingeniero constructor, pero de tiempo atrás, pero ya no me había contactado para ayudarle en proyectos. Entonces, le perdí el hilo. Quizás porque me quedó a deber ahí unos 2,000, 3,000 pesos ese ya tiempo. Y le perdí el hilo. Y bueno, pues ¿qué sería de él? Pues bueno, ni modo. Cuando me contacta, fue por esta bronca de uno de los proyectos de este ingeniero calculista.
o pseudo estructurista, o pseudo calculista, vamos a poner así, tenía un problemón porque en una casa puso vigas planas del mismo orden que vigas planas puso en una casa y la casa falló, la losa falló, se deflexionó, ¿sí? Y me tocó ir a revisar. Y dentro de otros eventos que hubo ahí, una losa se cayó cuando estaba colándola. Cuando estaba colándola se cayó la losa, pero ese era otro problema, se falló la cimbra. Pero ya ante eso y ante la otra viga colgada y ese ingeniero no le da soluciones, pues me buscan y entonces empezamos a tomar riendas en el asunto y ver qué estaba pasando en esos proyectos. Entonces me pasaron los planos, me pasaron la memoria de cálculos. Cuando me pasa la memoria de cálculos y veo el cálculo de esas vigas planas de esa casa, pues ahí sí de plano le dije, miren, para empezar, no supe yo lo que este ingeniero estaba haciendo en la memoria de cálculos. Una cosa barbaridad. La memoria de cálculos está hecha a mano, no la tengo en digital. Pero los planos sí los tengo en digital, ¿sí? De la casa y de este edificio que le estoy platicando, los tengo. Entonces, revisando esa viga plana de la casa, no de este edificio, de la casa, revisando la viga plana, pues ya hemos dicho que la resistencia debe de ser phi mn, debe de ser mayor o igual que mu, o al revés, mu menor o igual que phi mn, o sea, la resistencia nominal afectada por phi debe de dar mayor que la resistencia requerida. Sí. Para no hacerle el cuento largo, me daba un momento último de como de 18,000 de ese orden, con todas las cargas que le llegaba en la casa, en la casa. Y era el área de la sala esa casa. Y por cierto no tenía muy buena altura, no tenía mucha altura esa casa. En Cumbres, por ahí. No me acuerdo qué sector de Cumbres, ya veo que hay muchos sectores ahí. Entonces, y luego se deflexiona, ¿no? Que ese fue el primer síntoma de que algo estaba mal. Entonces, el momento último que le llegaba a esa viga era de 18,000 de ese orden, kilos metro. Y el momento con las dimensiones que tenía esa viga y con las varillas que le puso, que eran como 5 varillas de 5 octavos abajo, de ese orden, daba un phi mn, ya considerando el refuerzo a compresión, como lo hemos visto. De hecho, se los pudiera ahí, pero ya pasamos esa fase, ¿verdad? Se los pude haber puesto ese ejercicio en el examen. Nos daba un phi mn con refuerzo a compresión de 4,500. O sea, 4,500 phi mn contra 18,000. Estás hablando de 4 veces más lo que yo requería. Por eso falló esa losa. ¿Y qué hicimos? Pusimos una viga metálica, una VPR. El problema es que la losa ya se había deflexionado. Ahora, ¿cómo garantizas que la viga vamos a toparla a la losa para que realmente apoye la losa? Sí se batalló, pero se puso esa viga. Revisamos otras vigas también, las reforzamos, o tenía otras deficiencias por ahí este ingeniero. Total, pues para no hacer el cuento largo, nunca le respondió al constructor, así que el constructor le metió lana y perdió lana. O sea, ¿hasta dónde llegan las consecuencias? Nadie pudo demandar al estructurista, no había contratos, pues no hay nada, ¿no? Entonces, el hecho es de que pues estaba todo mal, estaba mal calculado. La cimentación estaría mal, no sé. De ahí para arriba yo le calculé algunas cosas a este ingeniero, ¿no? Para terminar esa casa. O sea, calculamos el refuerzo requerido y calculamos las áreas nuevas. ¿Okay? Y de este edificio, cuando llega a mí, que era la misma idea de las losas allá de Viguetas en las losas superiores, los departamentos, y con vigas planas solucionadas igual, pues le dije de antemano, ¿sabes qué? Vas a tener bronca. Y esta losa madre con cargas puntuales en casetones y otro horror en la cimentación, se los platico cuando veamos cimentaciones.
Otro horror, pero gacho. Que cuando vi el plano de esta losa, y vi el plano de la losa de arriba, vi el plano de esta losa, y vi el plano de cimentación, dije, no. Le dije a mi cliente, dije, mira, te propongo lo siguiente, vamos a tirar esta ingeniería, vamos a echarla a la basura y vamos a hacer otra. Oye, ¿que por qué? Pues ya la pagué. Digo, no, pues como tú quieras. Esta ingeniería, si tú construyes con esto, te auguro un montón de broncas, y si no es que se te cae. ¿Tanto así? No, pues tanto así. Pues digo, ahí tienes el problema, el otro de la otra casa, que ya había fallado. Y para no hacer el cuento largo, terminamos haciendo el proyecto. Y después se modificó, y lo hicimos una y otra vez, y cobramos aditivas, y bla, 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 bla. Entonces, sí, retrabajamos esto. Pero bueno, se los comento porque de repente hay cada barbaridad allá afuera, ¿eh? Cuando veamos, retomamos esto de ese proyecto, retomamos cuando veamos cimentaciones. Me recuerdan y se los voy a compartir, y para que vean el error en la cimentación, un error garrafal. Y lo comentamos en su momento, ¿no? Bueno, volviendo aquí, pues les decíamos, ¿no?, que hay que hacer la distribución de aligerante. ¿Verdad? Y pues obviamente no hay que transmitir cargas puntuales de arriba, ¿verdad? Sino, pues hay que ponerle vigas. Traemos otro edificio, por cierto, acá en Terra Alta, es un fraccionamiento que está para la carretera Saltillo, un fraccionamiento exclusivo, ¿verdad? Tiene de hecho un campo de golf, se llama Terra Alta, ese desarrollo, y hemos hecho muchas casas ahí, muy complicadas por la topografía, muy accidentado el terreno, y ahorita traemos un edificio, y ese edificio se solucionó con este tipo de losas en dos direcciones. Pero ahí sí traíamos algunas cargas puntuales porque por la arquitectura, traen unas columnas que no coinciden en los ejes. La losa, un nivel viene de un tamaño y la de arriba se reduce un poquito y la de arriba se reduce, y algunos volados tuvimos que apoyarlos sobre columnas que no caen en columnas inferiores por cuestión de los estacionamientos que están abajo. Entonces ahí sí tuvimos que meter algunas vigas para llegar. Hagan cuenta que por aquí cae una columna, ¿no?, en el eje Imagínense que aquí cae una columna. Bueno, pues esto lo pongo como una viga, ¿no? Este elemento lo pongo como una viga de lado a lado. Y sí tuvimos que resolverlo así. Pero bueno, lo estoy considerando esa carga puntual, ¿verdad? Sí, y la metimos en un modelo tridimensional. Estas losas, nosotros en la práctica no las diseñamos con método directo, que les quede bien claro. O sea, hace que el método directo es un método académico para poder entender más o menos el comportamiento de esta losa y el detallado del refuerzo. Pero en la práctica modelan y analizan con software. Ya ahorita estamos en siglo XXI y nos vamos con los softwares. Bueno, aquí está un esquemita de cuando es esta losa ligera un casetón, sería, aquí está, la nervadura, lo que les decía. La nervadura va variable. Y esta losa la resolvimos así, con aligerante, ¿no? De hecho, esta losa la resolví con 30 más 5 centímetros. Déjenme checar, por aquí tengo las cargas. Sí, aquí está. Una losa aligerada de 35 centímetros de espesor. ¿Sí? Aquí está el porqué, ¿verdad? Esto es lo mismo esto es lo mismo que losa sólido aligerada, ¿no? El espesor mínimo. Dice que de 25 o de 27. Yo le propuse 30 más 5, 35. Ya con la experiencia que tuvimos, que no pasaba por cortante, tuvimos que aumentar el espesor. Y siendo aligerada con mayor razón. Bueno, entonces una losa de 35 centímetros. Como al ser de 35 tiene aligerante de 30. Y siendo aligerante de 30 no hay barroblocks de 15 centímetros de alto. Digo, de 30 de alto. Tenemos que poner doble barroblock. ¿Ok? Doble barroblock de 15 para hacer 30 de alto, ¿no?
Entonces, con de 15 centímetros, módulos de 30, de 60, aquí está, este es lo típico, ¿no? Sería una sección típica de la losa, de esta losa que estamos planteando. Bueno, el otro tema, yo lo que me hago es lo siguiente, distribuyo mi aligerantes, todo parejo, ¿no? Todo parejo aquí, y después veo el ábaco, ¿no? O sea, hacia dónde, ¿qué me dice el ACI respecto al ábaco? Bueno, me dice que una sexta parte del claro, o sea, el claro entre ejes son 850. Entonces, 850 lo divido entre 6, me da, que son estas líneas azules. Estas líneas azules precisamente nos dan, híjole, no sé por qué no, aquí están las dimensiones, lineal, de aquí a aquí, ahí están, 142, o sea, es 850 entre 4, entre 6, 141.6, 142, está redondeado aquí, para un lado y para el otro, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la dimensión mínima del ábaco. Y aquí está la otra línea azul, para un sentido y para el otro. Aquí, ¿por qué es 1.30? Porque son 7.75 entre 6. 7.75 entre 6 me da 1.29. Lo redondeé aquí 1.30. Esa sería la dimensión mínima del ábaco. Pero, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy al módulo PROC. Aquí yo tenía módulo de aligerante inicialmente, ¿no? Yo lo que hago normalmente dibujo todo y luego los quito. Aquí originalmente estaba así. Entonces, como esta línea, pues caen ahí a un módulo, pues lo que hago es quitar todo el módulo, ¿no? Todo este módulo lo quito. Aquí esta otra línea está atravesando un módulo, aquí lo quito también. Entonces, me quedaría un ábaco mucho mayor del que yo requiero. Pero pues está bien, ¿no? Lo mínimo es una sexta parte a cada lado. ¿Ok? Entonces me quedaron un ábaco de 4.25, no miento, de 4.25 no, esta es la franja. El ábaco me quedó de, aquí está, 1.70 para cada lado, aquí está, 1.70 el ábaco para cada lado, o sea, 3.40, el ábaco a 3.40 por 3.40, toda esta parte sólida debo de dejar. Aquí la pregunta sería, en una losa aligerada, como un requisito, creo que sí lo comentamos en su momento, ¿no? Un requisito era que toda la carga distribuida, la carga muerta y viva fuera uniformemente distribuida. Y no es cierto, la carga muerta, el peso propio, no está uniformemente distribuido. Pero para fines prácticos lo consideramos uniformemente distribuido, ¿no? Está concentrado en esta zona de los ábacos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues para el peso propio calculamos todo, ¿sí? Calculamos todo, le restamos las cantidades de aligerante, volumen de los aligerantes y nos da el volumen de concreto. Y el peso de concreto lo dividimos entre el área total y me da el peso del concreto de toda el área. Bueno, le sumamos los aligerantes, el peso de los aligerantes y nos da la suma total, ¿verdad? Entonces es una forma simple de calcular, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya están de dimensión de los ábacos. Es relativamente fácil de mencionar los ábacos aquí, ¿verdad? No todas las losas son regulares como esta, ¿no? Les puedo mostrar ahorita los proyectos que les digo, tanto aquel de Carolco como este de Terra Alta y otros que hemos hecho en Garzazada, ahí en seguramente lo han visto ustedes al pasar, ahí en Garzazada, al norte de Alfonso Reyes, de aquí para allá un poquito al norte de Alfonso Reyes, de aquí de norte a sur, del lado oriente, del lado izquierdo, ¿verdad? Norte a sur del lado izquierdo, hay un edificio en una cuchilla de calles, hay un edificio medio triangular, tiene unos ahí, fachada como tipo roja, dice, de hecho dice Plaza Eco, no sé si lo han visto, ese edificio lo calculamos nosotros, ¿no? En el 2015, por ahí, 2015 yo creo, si no mal recuerdo. De ese edificio tenemos todavía una serie de anécdotas interesantes. Si quieren luego se las platico, porque si no se va a ir todo el tiempo en practicarles anécdotas. A ver, déjenlo, ando buscando aquí si fue en 2015.
Se llama, ese proyecto le llamaron IXO, porque se llamaba la empresa IXO con X. 2014, por allá fue. Bueno, ese edificio nosotros lo hicimos, y a lo que iba lo siguiente, ese edificio, las losas son muy irregulares. De hecho, pues el edificio es irregular, es un triángulo. Y los ejes de columna no tienen, están por sin ningún lado, los ejes están todos alineados. O sea, realmente ese edificio es muy irregular. Sí, no lo encuentro, 2015. O 2016. Entonces ahí pues tuvimos que recurrir a modelarlo en un software, vimos ahí todos los ábacos y pues lo modelamos, ¿no? Entonces ahí el criterio para los ábacos pues ahí está un poquito más complicado, ¿no? ¿Cuál tomas como ejes o cuál distancia entre ejes, ¿no? En un eje es uno y en la siguiente columna ya es otro. Pues ahí tuvimos que hacerlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ahorita una llamada, pero ahorita me reporto, ¿no? Para no entretenernos aquí. Ok, sí, vamos a buscar el edificio, pero bueno, no importa, no está, no lo encuentro. Sí, ahí está, en Agarzazada y un poquito al norte de Alfonso Reyes, está este edificio ahí, ahí lo pueden ver. Está muy vistoso porque la fachada así como que tiene cancelería roja y de hecho dice Plaza Eco. Son oficinas y hay por ahí algunos locales. Entonces, abajo está el estacionamiento, todo alrededor del edificio, que vas por Garzazada y ahí te metes, ¿verdad? Ahí casi de la calle, así está luego la entrada al estacionamiento. Y muy irregular, ¿verdad? Todo ese edificio, ¿no? O sea, ni para cuándo pensar ese edificio, utilizar el método directo, de plano. Pero bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Entonces, pues este es el criterio para la distribución de aligerantes. Ahora, esto lo hacemos en una dirección y lo hacemos en la otra dirección, con el mismo criterio, ¿no? En losas en una dirección, acuérdense que considerábamos nervaduras en la dirección, si fuera la dirección principal, nosotros consideramos nervaduras en esta dirección principal, ¿verdad? De 15 centímetros como criterio, que puede ser de 12 o de otro de ancho, hayamos comentado eso. Y en el otro sentido, considerábamos nervaduras de temperatura más espaciadas. Aquí estamos hablando de losas en una dirección, ¿sí? Aquí ya teníamos los módulos de aligerante. Como estamos hablando de losas en dos direcciones, pues aquí tenemos que pensar en las nervaduras en las dos direcciones. Yo utilicé el mismo criterio, anchos de nervadura en las dos direcciones de 15, que, vuelvo a repetir, en un proyecto real pudieran variar estos anchos, ¿no? Y hay que indicarlos aquí. Y físicamente y en obra, pues tendrían que respetar esos anchos, ¿no? Ok. Entonces, hacemos nuestra distribución de módulos, hacemos los ábacos, y después de eso proponemos el espesor de la losa, ¿verdad? Y con el espesor de la losa ya calculamos las cargas, ¿verdad? Aquí están las cargas. Es la misma losa, recuerden, usamos carga viva de 250 kilos por metro cuadrado, según reglamento, ¿no? Del DF. ¿Cómo se calcula el peso? Pues bueno, igual que lo vimos en losas aligeradas, ¿no? Aquí consideramos las mismas cargas de la losa sólida y la otra losa sólida, las mismas cargas, ¿no? De hecho, aquí la tengo, ¿verdad? Las mismas cargas. Lo único que varía es el peso propio. Miren, esta losa de 25 nos dio un peso de 600 kilos por metro cuadrado, la losa sólida. La losa aligerada, con 35 centímetros de espesor, aquí calculé el volumen de total. El volumen total, aquí lo hice el análisis del peso propio, miren. O sea, el área total, pues bueno, en AutoCAD es relativamente sencillo calcular el área total. Aquí, mira, aquí está. Tracé una polilínea y le pongo list y me da el área total, aquí está. Claro que son milímetros, pero lo divido entre 1000 y entre 1000, entre 1.000.000, nos da el área en metros, 813.26. Ese sería el área. Por el espesor me da el volumen total de la losa, sería el volumen total de la losa, me da 284.64, el área por el volumen, ¿no? Por el espesor, perdón. El volumen del aligerante, pues calculo la cantidad de piezas,
1128 piezas. ¿Eso cómo lo hago? Pues igual aquí. Aíslo todos los refrigerantes. Ley ISO, ¿verdad? Ley ISO para aislar todos los refrigerantes. Si los pongo en un solo layer los refrigerantes, los aíslo. Y los puedo seleccionar y contarlos, ¿verdad? Aquí está fácil porque por cada módulo son iguales los módulos, ¿verdad? Puedo contar por módulo y multiplicarlo por la cantidad de módulos, que son 3 y 4. Serían 12 módulos. 1, 2, 3, 4 y aquí son 3. O sea, son 12 módulos. Cuento los refrigerantes por módulos, que serían estos. Los refrigerantes por módulo son 94 piezas por módulo. Por 12. 94 por 12. Está muy sencillo calcular aquí los 1128. ¿Ok? 1128 módulos de refrigerante. 1128 módulos por el volumen de cada módulo. ¿De acuerdo? El volumen del módulo sería el alto, bueno, largo, ancho, o sea, mide 0.6 por 0.6 y por el alto es 0.3. Recuerden que tenemos una losa de 30. Entonces, el alto del refrigerante son 30. Por 0.6 y por 0.6 me da el volumen de cada módulo. Aquí está. El volumen de cada módulo. Y el volumen de todo esto me da 121.28. Entonces, perdón, 0.82. Se lo resto al volumen total y me da el volumen de concreto, ¿verdad? Aquí está, por diferencia. Son 162.82 metros cúbicos. Ok. El otro serían, el volumen de lo de otro serían el área 813, para compararlo al volumen, contra la losa sólida, 813.26 por 0.25 en losa sólida, 203. En la losa sólida tiene 203 metros cúbicos y este tiene 163 redondeado. O sea, aquí ya le estamos ahorrando en concreto. Fijan la diferencia. Una losa de mayor espesor, con mayor capacidad, nomás le dejamos más sólido, más concreto en las áreas donde se requieren, que son los ábacos, y todo lo demás lo aligeramos, ¿no? Entonces tenemos más aligerada que la losa de 25. El peso de concreto serían por gama, ¿verdad? Por 2.400, 390.761 kilogramos, y el peso de los refrigerantes, pues son la cantidad de módulos, por cuántas piezas hay por módulos. Dijimos que eran 6 piezas, ¿verdad? Ya lo habíamos dibujado. Lo dibujamos por acá y aquí también está dibujado, ¿verdad? 6 piezas por módulo. ¿Sí? 6 piezas por módulo. Entonces nos da A ver, permítame un ratito porque si no van a estar aquí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Oye, ¿me aguantas tantito? Estoy aquí terminando una clase aquí en línea y ahorita te marco, ¿no? Saliendo ahorita en unos 15 minutos te marco. Ok, sí, no te preocupes, gracias. Entonces, la cantidad de refrigerantes, 1128 por 6 piezas, son 1128 módulos por 6 piezas por módulos, y son 2, porque son dobles, son doble piezas, y el peso por pieza, 4.2 kilos por pieza. Entonces me da el peso de los refrigerantes. Y el peso total, aquí ya lo puse en la siguiente celda, aquí, el peso total sería la suma de estos dos, ¿verdad? Sería el peso total, lo divido entre el área, ¿verdad? Lo divido entre el área, 813.26, me da el peso por metro cuadrado. Fíjense, esta losa de 35, peso uniforme, ¿verdad? Hemos dicho, porque ya sabemos que hay más concentración donde están los ábacos. Pero el peso uniforme sería de 550 kilogramos por metro cuadrado, ¿ok? Que es menor que el peso de la losa sólida de 25. El peso de la losa sólida de 25 nos dio de 600 kilos por metro cuadrado.
¿ok? 600 kilos por metro cuadrado, ¿no? La losa sólida. Entonces ya estamos aligerándola bastante. O sea, si ustedes ven aquí, ya hay una conveniencia de usar la losa aligerada con respecto a la sólida. Quizás esta diferencia en volumen de concreto, en costo, nos dé para comprar barroblocks, o sea, y hacemos una losa más ligera, de mayor espesor, con mayor capacidad seguramente. O sea, esperaríamos que con esta losa sólida nos diera menos varillas. Aquí dice aligerada, aquí me equivoqué. O sea, seguramente nos debe dar menos varillas esta losa. Convendría hacer el ejercicio, ¿verdad? Así como se los encargué en el otro, espero que lo hayan hecho, de calcular los pesos y los costos, ¿verdad? Aquí también pudiéramos hacer este ejercicio. Bueno, entonces la carga total de servicio son 1010 y la carga última 1312 kilos por metro cuadrado. 1312. La otra nos dio 1372. Era lo que decíamos, ¿no? Y básicamente está en el peso propio, en donde está el ahorro en el peso. ¿Ok? Lo demás pues es lo mismo. 1372 contra 1312. Ok. Bueno, ¿qué sigue? Pues hacer lo mismo que la losa sólida, lo mismo. Hay que dividir, vamos a tomar la franja, la misma franja, ¿verdad? Que ya habíamos tomado. En la losa sólida ya habíamos tomado una franja de 775, ¿verdad? De centro a centro de entre ejes, 775 entre 2, y para el otro lado igual, nos da una franja de diseño de 775. Igual vamos a hacer nuestra losa aligerada, una franja de 775, ¿verdad? No la acoté aquí, pero pues aquí vendría esta losa de 775, ¿verdad? Aquí está. Entonces vamos a diseñar esta franja de losa completa, la cual la vamos a dividir en franjas de columnas y franjas centrales, ¿verdad? El mismo criterio, ¿no? El mismo criterio. La franja de columna la hicimos acá. Nos dio .25 de L1 o .25 de L2, que regía .25 de L2, 1.94, ¿verdad? La redondeamos a 1.94, ¿ok? Y el resto nos da la franja de central. Esta sería la franja de columnas, 1.94 para ambos lados, y el resto nos da la franja central. Lo mismo es esta losa aligerada. Bueno, y la distribución de momentos es exactamente igual, ¿sí? ¿Qué es lo que va a variar? Pues la carga, porque son las mismas columnas, los mismos claros, entonces LN va a ser igual, ¿verdad? El ancho tributario es igual. Entonces aquí lo hice. Aquí está. Aquí lo hice. Bueno. La carga última, 1312 kilos por metro cuadrado. El ancho tributario, que es L2, ¿verdad? W por L2 sería la carga por metro lineal, 10.168, a diferencia de la otra. Acá nos da 11.000, ¿verdad? Sería 10.168 kilogramos por metro lineal. El claro de diseño LN 8.1 son iguales. Calculamos M0, W cuadrada, LN cuadrada entre 8, W cuadrada entre 8, ¿verdad? Nos da el momento M0 83.390. En los tres claros porque son iguales. Y ese M0 lo distribuimos de igual forma a momentos negativos y positivos, el punto 26, punto 52 al positivo y punto 7 al negativo, ¿verdad? Multiplicamos M0 por estos, por estos porcentajes, ¿verdad? Punto 26 nos da 21.681, el positivo me da 43.363 y el negativo interior me da 58.373. Lo mismo para el claro interior, lo distribuyo de igual manera, 35% al positivo, nos da 29.187 y el 65% para el negativo, 54.204, iguales, porque eso es lo mismo.
Y aquí diseñamos con el momento mayor, dijimos. Este momento hay que distribuirlo a franjas de columnas y franjas centrales con los mismos porcentajes que ya vimos. Dijimos que el momento negativo exterior se distribuye 100% a franjas de columnas, aquí está por 1. El momento positivo se distribuye un 60% a franjas de columnas, 0.6, nos da 26.018. Y la diferencia se distribuye a franja central, 17.345 entre 2 para esta mitad de franja y la otra mitad para esta, ¿no? El negativo se distribuye el 75% a franja de columnas, nos da 43.780 kilogramos metro, y la diferencia a franja central, 14.593 entre 2 y entre 2. Así todos los demás. El positivo también se distribuye 60%, es igual, ¿va? 60%, 60%, nomás que varía el valor. 60% de 29.187 nos da 17.512. Para el positivo en franja de columnas y la diferencia para franja central, 11.675. Ahí tenemos los momentos en cada una de las franjas, en cada sección de positivos y negativos. ¿Qué es lo que sigue? Hay que diseñar las nervaduras que caigan en estas franjas. Y precisamente aquí las achuré. Achuré la franja central y la franja de columna la dejé sin achurar para visualizarlo mejor. Vamos a hacerlo en la franja de columna primero. ¿Ok? Y me disculpa que de repente me agarro los ojos porque siento aquí un poquito de ardor. Yo creo que tanto exposición aquí a la computadora. Y hace rato salí a la calle a ver dos terrenos que vamos a calcular 2 casas y, como les comentaba, me contratan a veces la mecánica de suelo, así que llevé la máquina. Yo no tengo máquina, sino que me asocio con un laboratorio, un buen amigo, y ya llevamos las máquinas. Hace rato fui para allá a llevar las máquinas para hacer los sondeos. Un terreno bastante duro, un recibimiento que se llama Santoral, sector 3 o tercer sector. Santoral 3 le llaman. Allá donde termina Cumbre, donde termina Leones, por allá al final. Casi, pues ya es García ahí. Bueno, entonces, ¿cómo diseñamos con estos momentos? ¿Cómo diseñar la losa? Bueno, la franja de columnas. Aquí haciendo ya la franja de columna, ya hemos dicho aquí que era 1.94. Aquí tracé la línea. Entonces, la franja de columnas la componen una nervadura, 2, 3, 4 nervaduras de 15 centímetros en el momento positivo. ¿Qué pasa aquí? En el momento negativo, aquí yo tengo el ábaco, tengo parte sólida, pero la parte sólida únicamente es de, aquí está acotado, 340. Ojo, y hay que tener cuidado. Para el momento negativo, yo te voy a tomar la parte sólida nada más, ¿eh? Porque lo demás es aligerante. ¿Ok? Entonces la parte sólida son 340. Ahí está. Esta es la parte sólida. Entonces, para el diseño por flexión de la franja de columnas en esta zona, el refuerzo va a estar en el ábaco, en la parte superior, porque es momento negativo. Entonces yo diseño mi franja de columnas básicamente con este ancho de 340, que es la parte sólida, ¿sí? ¿Qué pasa en esta zona? Es lo mismo, ¿no? El momento negativo interior, que sería este momento negativo, en la franja de columnas, aquí también se va a distribuir en este ancho de 340. Entonces yo debo diseñar mi losa, mi franja de columnas con este ancho de 340, a diferencia de la losa sólida. La losa sólida sí la diseñamos con todo el ancho de la columna, de franja de columna, con todo el ancho, de 1.94 por 2, 388. ¿Sí? En la losa sólida, acuérdense que diseñamos con eso. En la losa aligerada no. Diseñamos con el ancho que corresponda en el ábaco únicamente.
Bueno, y aparte hay que revisar la transmisión del momento desequilibrado en el ancho este que dijimos que era de 1.15, ¿se acuerdan? 1.5 para cada, 1.5 veces h para cada lado de la columna. Eso es aparte, hay que revisar eso, ¿no? Pero el momento total negativo lo determinamos, digo, el refuerzo lo determinamos con este ancho. Y en el momento positivo es aquí. ¿Cuál ancho debemos de tomar el momento positivo? Les preguntaría a ustedes, a ver, ayúdenme, participen también. ¿Cuál sería el ancho que debo de tomar aquí en momento positivo? Está interesante, ¿no? Ya se me fueron. ¿Quién dijo yo? O ya se durmieron. El ancho de la viga para un momento positivo Sí, aquí, momento positivo, esta zona. En franja de columnas, ¿verdad? es la central, ¿no? La que tiene más varillas, la que tiene las líneas moradas. Sí, pero ¿qué ancho de concreto debo de usar? Es la pregunta. Aquí en esta dije yo 340 porque es toda la parte sólida, ¿verdad? Pero en el caso de aquí, aquí en la zona de momento positivo, franja de columnas, ¿qué ancho debo de tomar? La franja de columnas sí mide esto, ¿no? La franja de columnas sí mide 388. Esta es la franja de columnas. Eso mide. 387,5, que redondeamos a 388, 1,94 por 2. Ok. Bueno, aquí, si tuviera, fíjense, estrictamente tenemos 1, 2, 3, 4 nervaduras. Una opción es tomar las nervaduras como vigas rectangulares normales, pero la realidad es que cada nervadura con el patín forma una viga T. Si viéramos la losa como la suma de los anchos de las nervaduras, haciendo una sola alma, ¿verdad? Y el patín sería todo este ancho 388, sería una viga T de la suma del ancho del alma igual a la suma de estas nervaduras, 4 nervaduras que serían 15 por 4, o sea, serían 60, ¿verdad? Y el ancho de esta nervadura más ancha, que nos dio de, ¿qué dijimos? 40. Esta nervadura nos dio de 40. Entonces, en resumen, serían 60 más 40, o sea, sería 1 metro. Como si fuera una nervadura completa de 1 metro de ancho. Aquí ya tendríamos que ver si consideramos una viga T o no. De forma conservadora, que la dijimos cuando vimos losas y aligeradas, que pudiéramos considerar la losa aligerada como una losa rectangular, utilizando la pura nervadura, el ancho de la pura nervadura, es conservador. Entonces pudiéramos diseñar una losa del ancho igual a la suma de los anchos de las nervaduras, que son 1 metro, 40 más 15 más 15 más 15 más 15, ¿verdad? 1 metro. Y con eso diseñar este refuerzo. Acuérdense, el patín, la compresión está en la parte de arriba, por lo tanto a lo mejor convendría usar el ancho del patín, ¿verdad? Siempre y cuando la A fuera menor que HF, ¿verdad? Habría que revisar eso, ¿no? Sí. Pero si quiere ya lo vemos en la próxima clase, ¿no? Todo este diseño está interesante, ¿no? Y cómo, o sea, yo diseño y calculo el refuerzo total. Ahora, ¿cómo lo distribuyo las diferentes nervaduras? Yo aquí dibujé 2 varillas. Yo aquí dibujé 2 varillas. 2, 2, y aquí le dibujé 4. Porque esta nervadura es más ancha que las otras. Lo que el ACI nos dice es cómo distribuir este refuerzo en todas estas nervaduras. Entonces, esto lo hacemos ya a criterio. Y un criterio razonable. Decir, bueno, aquí me dieron, ¿cuántas varillas son aquí? 2, 4, 6, 8. Entonces, más 4 serían 12 varillas. O sea, y aquí me dieron 12 varillas, la distribuyo de esta forma, ¿verdad?
Pero bueno, si quieren la próxima clase bueno, ya para Inge, ya se fue la hora. Entonces, el próximo martes volvemos a este ejercicio y diseñamos todo el refuerzo y revisamos cortante por penetración en esta losa. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuídense, que tengan buena tarde y buen fin de semana. Igual, Inge, hasta el martes. ¿De acuerdo? Que vaya muy bien. Igualmente, Inge, muchas gracias.